Arturo Beltrán Leiva, el jefe de jefes. Hay hombres que mueren y el mundo los olvida en semanas. Y hay hombres que mueren y el país que los vio nacer todavía siente las consecuencias 15 años después. Esta es la historia de uno de esos hombres. No fue presidente, no fue general, no ganó ninguna elección, ni firmó ningún decreto, pero durante casi 2 décadas tuvo más poder real sobre el territorio mexicano que cualquier gobernador, que cualquier secretario de Estado, que cualquier institución del país. Su nombre era Marcos Arturo Beltrán Leiva. Y si no lo conoces bien, si solo escuchaste su nombre en un titular o en una canción, entonces no sabes la mitad de la historia, porque Arturo Beltrán no era el narco que Hollywood imaginó. No era el hombre que presumía su riqueza en redes sociales, ni el que hacía declaraciones desafiantes para la prensa. Era algo mucho más peligroso. Era inteligente, era metódico, y durante años fue literalmente invisible para quienes lo buscaban hoy. Vamos a recorrer su historia completa, desde el momento en que nació en una sierra, donde las únicas leyes que existían eran las que imponían los hombres más fuertes, hasta aquella tarde de diciembre de 2009, en Cuernavaca, donde todo terminó. Vamos a hablar de sus hermanos, de sus socios, de las mujeres que lo rodearon, de las fiestas que organizaba y que eran dignas de un rey medieval, y de los corridos que le componían en vida. Y al final, y esto es lo que hace diferente a este video, vamos a hacernos la pregunta que nadie en el gobierno quiere responder. ¿Qué habría pasado si ese día en Cuernavaca Arturo hubiera escapado? ¿Estaría México mejor o peor? La respuesta te va a incomodar, te lo garantizo. Quédate hasta el final. Esto recién comienza. La sierra que lo formó. Para entender quién fue Arturo Beltrán Leiva, primero tienes que entender dónde nació, porque la geografía en México no es solo un dato de ubicación. En ciertos lugares, la geografía es destino. Arturo nació alrededor de 1961 en la Sierra de Sinaloa, en el corazón de una región que los geógrafos llaman el Triángulo Dorado, y que los propios habitantes conocen simplemente como la Sierra. Es el punto donde se juntan Sinaloa, Durango y Chihuahua, 3 estados cuya zona montañosa compartida ha sido durante décadas el principal productor de marihuana y heroína de México. No porque sus habitantes sean especialmente criminales, sino porque esas montañas, con sus caminos imposibles, su clima privilegiado para ciertos cultivos y su distancia de cualquier autoridad real, convirtieron al narco en la única economía viable para generaciones enteras de familias. A los Beltrán Leiva eran una de esas familias, no los más ricos de la sierra, pero tampoco los más pobres. Eran lo que en esas comunidades se llama gente de respeto, familia conocida, con nombre, con conexiones. El padre era un hombre de la región con los contactos que ese mundo exige. La madre, cuyo nombre nunca circuló públicamente y a quien los hermanos protegieron siempre con celo absoluto, era el centro emocional e irreemplazable de todos sus hijos. Arturo la mencionaba con frecuencia en conversaciones con sus socios más cercanos. Era su punto de referencia moral, o lo que quedaba de él. Los hermanos fueron 5 los que terminaron activos en el negocio en Arturo. Héctor, Alfredo, Carlos y Marion, cada uno con un carácter distinto, con habilidades distintas, con roles que con el tiempo se fueron definiendo, con una precisión que ninguna escuela de negocios habría podido diseñar mejor. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Lo que importa ahora es entender a Arturo niño o a Arturo adolescente, y la imagen que emerge de testimonios y reconstrucciones periodísticas es la de un chico que desde muy joven mostró 2 cualidades que raramente van juntas, a la capacidad de escuchar y la capacidad de mandar. No era el más agresivo del grupo, era el que los demás seguían sin que él tuviera que alzar la voz. Creció viendo cómo funcionaba el negocio.
cómo los adultos de la sierra negociaban, cómo se establecían alianzas, cómo se resolvían los conflictos, a veces con palabras, a veces con plomo, y cuáles eran las reglas no escritas que mantenían el orden en ese mundo paralelo. Fue una educación informal, pero exhaustiva, y Arturo fue un alumno extraordinariamente atento a la conexión que cambiaría todo vino por sangre. Como casi siempre en ese mundo, los Beltrán Leiva y los Guzmán Loera eran primos. Arturo y Joaquín, el hombre que el mundo conocería décadas después como el Chapo, crecieron en el mismo universo, con los mismos códigos, respirando el mismo aire de la sierra sinaloense. Esa relación de familia fue el punto de partida de una alianza que en su mejor momento fue el proyecto criminal más poderoso que México había visto, y en su peor momento fue la guerra más sangrienta que el país moderno ha conocido. Pero esa historia viene después. Primero, hay que entender cómo Arturo entró al negocio grande. Estimativamente el 40% de la heroína y marihuana de origen mexicano que entra a Estados Unidos. Durante los años 80, el narcotráfico mexicano estaba centralizado bajo una figura que hoy muchos han olvidado, pero que en su época era tan poderosa como cualquier secretario de Estado, a Miguel Ángel Félix Gallardo. El padrino, el fundador del cártel de Guadalajara, era el que coordinaba a todos los grupos, el que negociaba con los colombianos, el que mantenía los canales abiertos con el gobierno federal. Al Arturo y sus hermanos fueron incorporándose gradualmente a esa estructura durante la segunda mitad de los 80, no como figuras principales. Eran demasiado jóvenes y el cártel de Guadalajara tenía una jerarquía muy definida, sino como operadores confiables en la región sinaloense, aprendiendo, construyendo contactos, haciéndose útiles, y entonces, en 1989, todo cambió. Félix Gallardo fue detenido. El cártel de Guadalajara, sin su arquitecto principal, se fracturó en plazas regionales. A los sinaloenses les tocó el noroeste y las rutas del Pacífico, y en ese nuevo orden que estaban haciendo, los Beltrán Leiva ya estaban posicionados, no en el lugar más alto, todavía no, pero sí en el lugar correcto, el hombre de los contactos. Existe una idea popular sobre cómo funcionan los cárteles de droga que el cine y la televisión han grabado en la mente colectiva. El jefe es el que tiene más pistoleros, el que dispara primero, el que intimida con su sola presencia física. Esa imagen es real para algunos líderes. Pero Arturo Beltrán Leiva era un tipo completamente diferente, y entender esa diferencia es clave para entender cómo llegó tan lejos. Arturo no era el hombre de los balazos, era el hombre de los teléfonos en el México de los años 90 y 2000, cuando el narcotráfico comenzó a alcanzar sus niveles más sofisticados. El activo más valioso no era el número de sicarios que podías movilizar, era la agenda. ¿A quién conocías? ¿Cuántos funcionarios de la PGR podían avisarte antes de un operativo? ¿Cuántos comandantes militares en qué regiones podían hacer que un convoy cruzara un retén sin problemas? ¿Cuántos jueces federales podían liberar a un hombre en 48 horas si era necesario? Arturo construyó esa agenda con una paciencia y una metodología que sus contemporáneos raramente igualaban. No compraba lealtades de manera torpe, con sobres llenos de dinero en mano. Construía relaciones en favores en deudas mutuas. El idioma de la corrupción sofisticada no es el dinero, es la red de compromisos que hace que todo el sistema funcione para ti, sin que nadie tenga que firmar nada dentro de la estructura, que se consolidaría como el cártel de Sinaloa, o la Federación, como ellos mismos la llamaban. Cada actor principal tenía un rol definido. Ismael, el Mayo, Zambada, era el operador silencioso de Culiacán, el hombre que nunca daba entrevistas, y que décadas después
seguiría libre mientras todos los demás caían. Joaquín El Chapo Guzmán era el símbolo, el nombre que generaba miedo y lealtad por igual. El que encarnaba el mito del narcotraficante como figura casi épica, ni Arturo Beltrán Leiva era el arquitecto institucional, el que hacía posible que todo lo demás funcionara. Su expansión territorial fue calculada con una lógica que no era solo geográfica, sino política. Mientras Sinaloa y Sonora eran el territorio de nacimiento del cártel, bien establecido y bien defendido, Arturo puso los ojos en el sur y el centro del país. Guerrero, con sus costas del Pacífico, perfectas para el trasiego marítimo de cocaína sudamericana. Morelos, con su ubicación privilegiada a 90 minutos de la Ciudad de México. Nayarit, con sus municipios serranos de difícil acceso. Y gradualmente, las colonias y delegaciones de la propia capital federal, donde el dinero se lavaba, donde los funcionarios de mayor jerarquía vivían, y donde los negocios más importantes se cerraban. Esta expansión no se hizo únicamente con violencia, se hizo con dinero, con inteligencia política y con un entendimiento profundo de cómo funciona el poder en México. Arturo sabía que en este país las instituciones no son obstáculos para el crimen organizado, son, con la inversión correcta, sus mejores aliadas. Y entonces llegó 2001, el momento que lo cambió todo. El 19 de enero de 2001, Joaquín Guzmán Loera se fugó del penal de máxima seguridad de Puente Grande. La versión oficial habló de un carrito de lavandería. Las versiones extraoficiales de una operación con múltiples cómplices dentro y fuera del penal, con meses de planificación y con una cantidad de dinero que convertía el soborno en algo completamente sistemático. El Chapo salía libre, pero salía a un mundo donde era el hombre más buscado de México, donde su nombre estaba en todos los periódicos y donde el gobierno de Fox, que acababa de llegar al poder, con el discurso de combatir la corrupción, necesitaba mostrar resultados. Guzmán necesitaba 3 cosas de manera urgente. Dinero líquido, una estructura de protección y contactos políticos que le compraran tiempo. Sin esas 3 cosas, su libertad era efímera. ¿Quién se los proveyó? Arturo Beltrán Leiva. Este dato no es menor. Es el dato que explica la magnitud de la traición que Arturo percibió 7 años después. Porque lo que hizo en 2001 no fue un favor pequeño, fue abrir las puertas de su propia red, sus contactos en la Ciudad de México, su estructura financiera, sus protecciones institucionales, para que el Chapo pudiera resurgir. Sin ese apoyo, es probable que Guzmán hubiera sido recapturado en Semana San Arturo. Invirtió en el Chapo en el momento en que nadie más lo haría. Y esa inversión, en el mundo del narco, crea una deuda que se supone impagable. Se supone el hombre más allá del apodo. Llegó el momento de hablar del hombre, no del jefe criminal, no del estratega político, sino del ser humano que había detrás de todos esos apodos y todas esas historias. Porque Arturo Beltrán Leiva era, por encima de todo, un hombre de contradicciones fascinantes. Arturo no era un hombre imponente en el sentido físico convencional. Estatura media, complexión robusta, sin ser exagerada. Manos de trabajador, pero tenía algo que quienes lo conocieron describieron una y otra vez, con las mismas palabras, una presencia. Una manera de entrar a un cuarto que hacía que las conversaciones bajaran de volumen sin que él dijera una sola palabra. Una mirada oscura, directa, que duraba un segundo más de lo cómodo cuando te veía por primera vez, y la barba, abundante, negra, perfectamente cuidada, el rasgo que le ganó su apodo más conocido, y probablemente el más preciso en el Barbas. No era una barba descuidada de hombre de la sierra, era una barba trabajada, mantenida, parte de una imagen que Arturo construía con conciencia plena, porque Arturo
Era un hombre coqueto en el sentido más sinaloense del término. Le importaba cómo se veía, y dependiendo del contexto ese cuidado tomaba formas muy distintas en la sierra, en sus territorios de Guerrero, o en reuniones con operadores de campo. Vestía el estilo que lo definió en sus primeros años, y al que siempre volvía con gusto en botas de avestruz o cocodrilo finamente trabajadas. De ahí uno de sus otros alias, el botas blancas, con cinturones de piel, con hebillas de oro, camisas de seda importada, con bordados discretos en los puños y el cuello, sombrero vaquero de palma fina o de fieltro según la temporada. Era el estilo ranchero de lujo, que en Sinaloa tiene nombre en buchón de alta gama, pero en la Ciudad de México, en reuniones de negocios en hoteles de 5 estrellas de Polanco o Santa Fe, Arturo cambiaba completamente. Trajes italianos de Hermenegildo Segna o Brioni, camisas de algodón egipcio, relojes que costaban más que los autos de sus interlocutores, Rolex Daytona, Audemars Piguet Royal o Patek Philippe, en fechas especiales, y zapatos de piel genuina de marcas que sus socios sinaloenses ni conocían. Era, en esos contextos, completamente indistinguible de un empresario exitoso, lo cual era exactamente el punto. En Arturo era un hombre que fumaba con consistencia, que bebía whisky. Buchanan's 18 años era su preferido habitual. Buchanan's Special Reserve para las ocasiones importantes, pero que raramente se dejaba llevar por el alcohol. Esta sobriedad funcional lo distinguía de varios de sus contemporáneos y socios, que mezclaban los negocios con el exceso y pagaban el precio de esa mezcla. Arturo observaba esos errores y no los repetía. Tenía un carácter que quienes lo trataron describían en términos casi opuestos dependiendo del contexto. En momentos de paz y negociación era encantador. Con sentido del humor y una memoria prodigiosa para los detalles personales de la gente que le importaba. Recordaba el nombre de los hijos de sus socios, el cumpleaños de sus comadres, el equipo de fútbol del que eran aficionados los policías en su nómina. Ese tipo de atención personalizada construye una lealtad que el dinero solo no puede comprar. Pero cuando percibía traición, real o imaginada, o cuando alguien cuestionaba su autoridad de manera directa, el cambio era inmediato y total. No golpeaba mesas. Se quedaba quieto, se le vaciaba la expresión de la cara, y lo que quedaba era algo que todos los que lo vieron describieron igual a un frío puro. Y en ese mundo, el frío es infinitamente más aterrador que la furia. En la vida amorosa de Arturo era un reflejo de la estructura, de su poder perfectamente compartimentada, con jerarquías claras y sin posibilidad de cuestionamiento. Tenía una mujer principal, a la que todos en su círculo llamaban la señora, con el peso específico que ese título tiene en el narco sinaloense, que era de origen serrano, educada en los valores de discreción y lealtad que ese mundo exige, madre de varios de sus hijos, y la presencia que daba estructura doméstica a la vida de un hombre que pasaba semanas enteras fuera de casa. Esta relación era la que se reconocía, la que tenía estatus. Pero Arturo también mantuvo a lo largo de los años relaciones paralelas con mujeres de perfiles muy distintos. Mujeres jóvenes, de belleza notoria, varias vinculadas con el mundo del espectáculo regional, o simplemente de familias que en algún momento tuvieron algún punto de contacto con su organización. Con estas mujeres era generoso, en un sentido material casi exhibicionista, en departamentos en Culiacán, Guadalajara y el Distrito Federal, camionetas de lujo, joyería de Tiffany y Cartier, viajes. Pero la generosidad venía acompañada de un control que no admitía excepciones. Nadie se alejaba de Arturo cuando él no quería que se alejaran. En sus últimos años, ya en la clandestinidad de la guerra con Sinaloa, su vida amorosa se volvió más complicada logísticamente. Los movimientos constantes, las casas de seguridad rotativas,
la presión permanente de ser el objetivo prioritario de eliminación de al menos dos grandes enemigos simultáneos, no son el contexto ideal para mantener relaciones estables. Pero, incluso en ese contexto, Arturo nunca dejó de ser el hombre que exigía y proveía. A la vez aquí es donde la historia de Arturo se vuelve cinematográfica de una manera que ningún guionista de Hollywood habría tenido el descaro de inventar a Arturo Beltrán. Leiva amaba las fiestas, no las reuniones discretas de narcos sofisticados que beben whisky en penumbra. No, las fiestas de Arturo eran eventos de dimensiones que en cualquier otro contexto habrían sido cubiertos por la sección de sociales de los periódicos nacionales. Comenzaban con días de anticipación. Equipos de cocineros llegaban a los ranchos privados de Sinaloa o Guerrero, o a salones de eventos en ciudades donde Arturo controlaba la autoridad local de manera suficiente para no preocuparse, para preparar banquetes que alimentaban a cientos de personas. Res al tuzón, enterrada en brasas desde la madrugada, mariscos traídos frescos del océano ese mismo día, burría de chivo, pozole rojo con todo el acompañamiento, tamales de elote para el postre, aguachile verde y rojo, servido en tinas de hielo. La cocina sinaloense en su versión más épica en el alcohol llegaba en cantidades que parecen inventadas, pero no lo están. Camiones completos de Buchanan's 18 y 21 años, tequila Don Julio 1942 y clase azul, antes de que esas marcas fueran tan omnipresentes como hoy. Brandy Presidente para los que preferían lo clásico. Cerveza Pacífico en hielo para los que querían tomar fresco. Arturo mismo ponía el ejemplo de la moderación, bebía, pero controlado, pero su regla de anfitrión era inviolable. A nadie en su mesa debía tener el vaso vacío más de 30 segundos. A la música era el corazón de todo. Y aquí los nombres que aparecen son los grandes del regional mexicano y la banda sinaloense de la época. Los Tucanes de Tijuana eran probablemente su grupo favorito. Sus corridos sobre la vida del narco, sus metáforas zoológicas con significados perfectamente entendidos por quienes los escuchaban, su ritmo que mezcla la cadencia norteña con el peso de las letras, conectaban con Arturo de una manera que iba más allá del entretenimiento. Eran el soundtrack de su mundo. La banda El Recodo, la agrupación de banda sinaloense más veterana y respetada del país, era presencia obligada en cualquier celebración de nivel. Su sonido, sus metales, su capacidad para llenar un rancho de esa energía inconfundible de la banda en vivo, eran el estándar que Arturo exigía. El Chapo de Sinaloa, Los Canelos de Durango, grupos norteños de la región que componían corridos específicamente para Arturo y sus hermanos. Muchos de esos corridos nunca se grabaron comercialmente, circulaban en cassettes y después en archivos de audio entre los círculos del narco, con letras que describían hechos y lugares con una precisión que los hacía demasiado específicos para el mercado masivo, pero que dentro de la organización funcionaban como himnos internos. Y Valentín Elizalde, el Gallo de Oro, el cantante que en 2006 fue asesinado a la salida de un palenque en Reynosa en un ataque que muchos analistas vincularon con sus conexiones en el mundo del narco sinaloense. Antes de eso, Elizalde había actuado en eventos relacionados con el entorno de los grandes cárteles del Pacífico. Su corrido Vete Ya, interpretado como una provocación directa contra los enemigos de Sinaloa, circuló ampliamente en ese mundo. Las fiestas de Arturo duraban entre 2 y 3 días corridos. Las reglas eran absolutas y todos las conocían de antemano. Nadie se iba hasta que el anfitrión decidiera que la fiesta había terminado. Nadie llegaba sin invitación. Los perímetros de seguridad eran dignos de una operación militar, con guardias armados en cada acceso. Comunicación por radio constante y patrullaje en los caminos desde horas antes del evento. Y nadie, bajo ninguna circunstancia,
llevaba problemas de negocios a la fiesta. Y si había una pelea, un problema, algún conflicto entre invitados, Arturo lo resolvía en el momento, con autoridad absoluta y sin apelación posible. Era la ley en ese espacio, y todos lo sabían. Los hermanos, la estructura de sangre. Hay familias que trabajan juntas, y hay familias que construyen imperios juntas. Los Beltrán Leiva eran lo segundo, con la característica específica de que cada hermano era, en su área de responsabilidad, prácticamente insustituible. Piensa en una corporación multinacional con 5 directores ejecutivos, cada uno a cargo de una división específica, todos reportando al presidente del consejo. Eso eran los Beltrán Leiva, excepto que las divisiones eran sicarios, lavado de dinero, corrupción institucional y tráfico de drogas. Arturo, el presidente, ya lo hemos descrito suficientemente. Estrategia global, nexos políticos, visión de largo plazo. Era la cabeza que todos miraban cuando había que tomar una decisión que afectara al conjunto. No era un líder que consultaba por debilidad, consultaba porque entendía que los errores de un hombre solo cuestan más que los acuerdos de varios, pero la última palabra siempre era suya. Héctor el H., el contador, el segundo al mando en la práctica, aunque no siempre en el protocolo. Héctor era el más cerebral de los hermanos después de Arturo, y su dominio era el dinero. No el dinero en efectivo que se contaba en bodegas, eso también, sino la ingeniería financiera que convertía millones de pesos en efectivo en activos legales, propiedades, empresas, inversiones, las casas de cambio en la Ciudad de México y Guadalajara, los restaurantes y hoteles de la costa de Guerrero, las constructoras en Sinaloa, las importadoras de todo tipo de productos. Todo pasaba por la mente de Héctor cuando Arturo murió. Héctor tomó el liderazgo formal del cártel, pero nunca logró lo que su hermano mantenía, la cohesión. Héctor era brillante en números, pero carecía del carisma y la autoridad natural de Arturo para mantener unidos a hombres que en el fondo solo obedecían porque le tenían miedo al jefe anterior. Fue capturado en 2014 en San Miguel de Allende, comiendo en un restaurante, en una detención que fue casi irónicamente tranquila para alguien de su rango. Murió en prisión en 2018 por complicaciones cardíacas. Alfredo, el Mochomo, el guerrero Alfredo, era el operador táctico, el que dirigía las estructuras de sicariato, el que coordinaba los grupos de choque, el que tomaba las decisiones de violencia que Arturo, siempre más calculado, a veces prefería delegar. Era conocido por su carácter impulsivo y por una capacidad para la violencia directa que sus hermanos no tenían. En el mismo grado su captura el 21 de enero de 2008 en Culiacán fue el evento que desencadenó todo lo que vino después. Arturo nunca superó esa pérdida, no solo en términos operativos, sino en términos emocionales. Alfredo era su hermano y su soldado más cercano. La certeza, o la convicción, de que alguien de adentro lo había entregado, fue el veneno que corroyó la Federación desde adentro. Sentenciado en Estados Unidos a 25 años de prisión. Sigue preso Carlos el Charro, el logista, el más discreto de los 5. Carlos manejaba la logística de transporte en las rutas terrestres, los cargamentos, los vehículos, la coordinación de los eslabones de la cadena que llevaban el producto desde los laboratorios de la sierra hasta los puntos de distribución. No era el que tomaba decisiones estratégicas, era el que hacía que las decisiones estratégicas de otros se materializaran en movimientos reales sobre el terreno. Capturado en 2009, meses antes que Arturo Mario el general, el reclutador Mario se encargaba de las operaciones militares en sentido estricto, el reclutamiento de grupos armados en Guerrero, la capacitación de los sicarios más jóvenes, la coordinación con exmilitares y policías que se integraban a la organización, trayendo consigo conocimientos tácticos que elevaban significativamente el nivel de combate de los grupos. Capturado en 2010. Pocas semanas después de la muerte de Arturo el aliado externo,
la Barbie, luego estaba el Edgar Valdés Villarreal, la Barbie, estadounidense nacido en Laredo, Texas, hijo de familia mexicana, que en algún momento de los años 90 cruzó la línea que separa el pequeño traficante del operador de alto nivel. La Barbie era rubio, de ahí el apodo, en referencia al novio de Barbie, que N-, y hablaba inglés con la naturalidad del hombre que creció en la frontera. Esa combinación de presencia anglosajona y operación en el mundo del narco mexicano lo hacía un activo logístico valioso para las operaciones en Estados Unidos, pero lo que lo hacía verdaderamente valioso para Arturo era otra cosa. La Barbie era ferozmente leal y ferozmente eficiente. Dirigía los grupos de choque en Guerrero y Morelos, con una brutalidad metódica que incluso veteranos del narco sinaloense describían como excesiva. Para Arturo, esa excesividad era un activo. Necesitaba que sus enemigos tuvieran miedo, y la Barbie sabía cómo generar ese miedo. La relación era de lealtad personal, no institucional. La Barbie obedecía a Arturo, porque creía en Arturo. Cuando Arturo murió, esa lealtad se convirtió en ambición sin ancla, y el resultado fue la fragmentación acelerada del cártel. La gran traición y la guerra, 21 de enero de 2008, recuerda esta fecha, porque a partir de este día, el México que conocíamos comenzó a convertirse en algo diferente. Esa mañana, en una calle de Culiacán, elementos de la Sedena detuvieron a Alfredo Beltrán Leiva con una eficiencia que dejó a todos boquiabiertos. Sin persecución de película, con una precisión quirúrgica que solo era posible si alguien sabía exactamente dónde iba a estar el mochomo, a qué hora y con cuánta gente, y esa precisión fue la primera señal que Arturo leyó de una manera muy específica en el mundo del narco. La inteligencia de ese nivel, ubicación exacta, momento exacto, estructura de protección exacta, solo puede venir de dos lugares: de una infiltración del gobierno profunda dentro de la organización, o de alguien de adentro que decidió vender la información. Y Arturo, haciendo el análisis frío que lo caracterizaba, comenzó a trazar las líneas. ¿Quién tenía acceso a esa información? ¿Quién podría beneficiarse de la captura de Alfredo sin que afectara su propio negocio? La respuesta a la que llegó, y subrayamos que nunca fue probada con certeza absoluta y que hasta hoy es objeto de debate, apuntaba al cártel de Sinaloa, específicamente a Joaquín Guzmán. La lógica era la siguiente: el gobierno de Calderón había declarado una guerra contra el narco que, en los primeros 2 años de su administración, había generado más violencia sin resultados claros. Había presión internacional, especialmente de Washington, para mostrar capturas de alto perfil. El Chapo era el más buscado, pero también el más difícil de alcanzar. Y si Guzmán había negociado entregar a alguien grande a cambio de reducir la presión sobre él, Alfredo era grande, y su entrega no comprometía el núcleo operativo de Sinaloa. Era, desde esa perspectiva, perfectamente racional. Era exactamente lo que Arturo habría hecho si hubiera estado en la posición del Chapo, y eso fue lo que lo destruyó por dentro, no el hecho de la traición en sí, sino el reconocimiento de que su primo, el hombre al que había financiado en 2001, al que había protegido con su propia red, al que había tratado como familia, era capaz de esa racionalidad fría cuando se trataba de su propio interés. Arturo no fue a hablar, no convocó una reunión, no buscó una explicación. El tiempo de las palabras había terminado en el 8 de mayo de 2008. Un comando armado llegó al estacionamiento de un City Club en Culiacán. Lo que siguió fue uno de los ataques más audaces y simbólicamente cargados en la historia del narco mexicano. El objetivo era Edgar Guzmán López, de 22 años, hijo de Joaquín. Los atacantes no usaron únicamente armas de fuego convencionales. Usaron granadas propulsadas por cohete,
lo que coloquialmente se llama bazucas, en un estacionamiento de un centro comercial. El daño colateral fue enorme, y Edgar Guzmán murió en el mensaje. No necesitaba traducción. Lo que siguió fue una guerra de una escala que México no había visto en su historia moderna. Y es importante que entiendas bien por qué esta guerra fue diferente a los conflictos anteriores del narco antes de 2008. Las disputas entre organizaciones criminales eran, por violentas que fueran, relativamente localizadas. Afectaban las zonas directamente en disputa. Los civiles pagaban el precio, sí, pero había cierta lógica geográfica en la violencia. Lo que ocurrió a partir de 2008 fue diferente. Los Beltrán Leiva y el Cártel de Sinaloa se enfrentaron en todos los territorios donde ambas organizaciones tenían presencia simultánea. Y eso era mucho territorio. Guerrero se convirtió en el escenario más sanguinario en Acapulco, que 10 años antes era la joya del turismo mexicano. Comenzó a competir con ciudades de guerra activa en sus estadísticas de homicidios en ese periodo. Arturo tomó una decisión que sorprendió profundamente al mundo del crimen organizado. Buscó alianza con los Zetas, el grupo paramilitar, nacido como brazo armado del Cártel del Golfo y entrenado originalmente por desertores de grupos de élite del ejército mexicano. Era el adversario natural de Sinaloa en el noreste del país. La alianza entre los Beltrán y los Zetas nunca fue total. Cada uno tenía su propio territorio y sus propios objetivos, pero funcionó como frente unificado en puntos de conflicto específicos. Y mientras la guerra escalaba, algo estaba cambiando también dentro de Arturo. Las personas que lo conocieron en ese período, menos 2008 y 2009, describieron cambios en su carácter que antes no habían visto. Una irritabilidad que antes no tenía. Decisiones impulsivas mezcladas con periodos de parálisis analítica. Y algo nuevo, algo que a sus socios más cercanos les llamó la atención: a la religiosidad. No en el sentido convencional, sino en un sentido más oscuro, más sincrético. Arturo comenzó a rodearse de santeros, a consultar curanderos de la sierra, a llevar amuletos y escapularios, con una devoción que era nueva. En él sabía que era el objetivo de eliminación de al menos 2 fuerzas simultáneas en el gobierno federal y el Cártel de Sinaloa. Sabía que era solo cuestión de tiempo, y esa certeza estaba transformando al hombre calculado y sereno de los años anteriores en algo diferente, algo más impredecible, y eso paradójicamente lo hacía más peligroso. Diciembre de 2009. Han pasado casi 2 años desde que la guerra con Sinaloa comenzó. Arturo lleva esos 2 años en movimiento constante, rotando entre casas de seguridad en la Ciudad de México, Cuernavaca, Acapulco y la Sierra de Guerrero. Su círculo de confianza se ha reducido. Sabe que hay infiltración en algún nivel de su organización. No sabe exactamente dónde en Cuernavaca tiene una ventaja logística que Arturo valora. Está a menos de 2 horas de la Ciudad de México por autopista. Tiene una clase alta, numerosa y discreta que convierte los barrios residenciales en el mejor camuflaje posible. Y la autoridad local es, para efectos prácticos, inoperante frente a alguien de su nivel de recursos. Arturo se siente relativamente cómodo ahí en el complejo habitacional de lujo conocido como Altitud, en la colonia Lomas de la Selva. Se convierte en su base de ese período. Es un edificio de departamentos de gama alta, con seguridad privada, en una zona residencial, donde los vecinos están demasiado ocupados en sus propias vidas para hacer preguntas sobre quién vive en el 4º piso. Lo que Arturo no sabe, o no sabe a tiempo, es que la Unidad de Operaciones Especiales de la Secretaría de Marina ya tiene la dirección exacta. La Marina es la institución que el gobierno de Calderón
había elegido para los operativos de alto valor, por una razón específica, era considerada estructuralmente menos permeable a la corrupción que el ejército o la PGR en sus cadenas de mando son más cortas. Sus operativos se planifican en círculos muy cerrados, y eso hacía más difícil que la información llegara antes que los hombres Han. La tarde del 16 de diciembre de 2009 comienza el operativo. Los elementos de la Marina rodean el complejo con una coordinación que meses de planeación habían hecho posible. Los accesos están cubiertos, no hay ruta de escape. Y entonces, en lugar del operativo rápido y limpio que la Marina esperaba, comienza algo diferente en Arturo y sus hombres. No se rinden, no intentan negociar, responden. En 4 horas. Ese es el tiempo que dura el enfrentamiento. 4 horas de fuego cruzado en un edificio residencial de una ciudad turística, con granadas lanzadas desde los balcones, con ráfagas de rifles de calibres que perforaban paredes de concreto, con un nivel de intensidad que transformó los departamentos circundantes en zonas de daño colateral masivo a los vecinos que vivían en los pisos adyacentes y en los edificios cercanos. Pasaron esas 4 horas en el suelo, debajo de sus camas o en los baños interiores, escuchando explosiones que en otro contexto habrían asociado con una zona de guerra activa, porque eso era exactamente lo que tenían en su colonia residencial esa tarde de diciembre, cuando el silencio cayó. Arturo Beltrán Leiva estaba muerto, había caído en el pasillo del departamento, junto con varios de sus hombres. El saldo del lado de la Marina también tuvo consecuencia. El petty officer Juan Rodolfo Fierro Méndez murió durante el enfrentamiento, convirtiéndose en uno de los héroes institucionales del operativo. Lo que siguió fue uno de los episodios más debatidos de esa guerra. La Marina fotografió el cuerpo de Arturo rodeado de billetes, en lo que fue interpretado como un gesto simbólico de humillación. Las imágenes circularon en medios. La respuesta del cártel fue igualmente simbólica y mucho más brutal. El cuerpo de Fierro Méndez fue profanado por un comando de sicarios en la funeraria donde estaba siendo preparado para el velorio. Fue un mensaje dirigido no solo al gobierno, sino a la sociedad entera. Nadie, en ningún contexto, estaba a salvo. El gobierno de Calderón celebró la caída de Arturo como uno de los golpes más importantes de su administración contra el crimen organizado, y en términos estrictamente tácticos, tenían razón. Arturo Beltrán Leiva era el objetivo de mayor valor que habían eliminado hasta ese punto, pero lo que nadie en el gobierno dijo públicamente, lo que los analistas de seguridad empezarían a documentar en los meses y años siguientes, es lo que vino después del golpe, porque lo que vino no fue el orden que el éxito táctico debería haber traído. Lo que vino fue el caos. La organización se fragmentó con una velocidad que sorprendió incluso a los más pesimistas. La Barbie intentó tomar el control y fue rechazado por la estructura interna. Héctor asumió el liderazgo nominal, pero no tuvo la capacidad de mantener cohesión. Los grupos en Guerrero y Morelos comenzaron a operar por su cuenta, con sus propias agendas, sus propias cuotas y sus propios niveles de violencia, que en muchos casos superaron todo lo que Arturo había autorizado de una organización con jerarquía, con reglas internas y con una lógica corporativa. Nacieron 20 fragmentos, sin coordinación central. Y esos fragmentos, Guerreros Unidos, Los Rojos, Los Ardillos, la familia michoacana, en su segunda generación, los Caballeros Templarios, son la raíz directa de la crisis humanitaria que hoy vive el sur de México. El éxito táctico del 16 de diciembre de 2009 creó el desastre estratégico de los siguientes 15 años. La historia alterna. ¿Y si hubiera escapado? Bien, aquí
es donde la historia se pone verdaderamente interesante, porque todo lo que te conté hasta ahora ocurrió. Es historia documentada, registrada en expedientes judiciales, en reportajes de investigación, en testimonios. Pero a partir de este momento, vamos a hacer algo diferente. Vamos a retroceder 24 horas al 15 de diciembre de 2009. Y vamos a preguntarnos lo siguiente. ¿Qué habría pasado si Arturo hubiera recibido la llamada correcta a tiempo, antes de que lo descartes como simple especulación? Considera esto a la filtración de información de inteligencia desde las instituciones mexicanas hacia el crimen organizado estaba documentada en ese periodo de manera extensiva. No era la excepción. Era, en muchos casos, la norma. La pregunta no es si era posible que alguien le avisara. La pregunta es si esa llamada llegó o no llegó. Asumamos, para efectos de este ejercicio, que llegó. Son las 11 de la noche del 15 de diciembre. Arturo está en el altitude en Cuernavaca. Hay restos de una cena sobre la mesa. Uno de sus teléfonos, el de la línea reservada, vibra. Al otro lado hay un número que Arturo reconoce inmediatamente, una voz que conoce desde hace 15 años. Pocas palabras. Muévete esta noche. Mañana a las 3. No quieres estar ahí. No vienen a detenerte. Arturo. Cuelga. No. Pregunta más. En 30 minutos, una ambulancia con códigos de emergencia activos y un médico de confianza sale del perímetro. Arturo está... La Barbie, a quien llamó en los primeros 3 minutos, está generando una distracción en la carretera federal a Acapulco. Un enfrentamiento armado calculado para consumir recursos y atención de las autoridades durante las horas críticas a las 4 de la mañana del 16 de diciembre. Arturo Beltrán Leiva está en la Sierra de Guerrero. En casa, la Marina llega a la altitud a las 3 de la tarde y encuentra un departamento vacío con restos de cena y un televisor encendido. El gobierno absorbe el fracaso en silencio. No hay declaración pública. ¿Y entonces qué? La primera semana, la consolidación interna. Lo primero que hace Arturo desde la sierra es lo que siempre hizo cuando el peligro se acercaba demasiado: limpiar su propio terreno. 3 operadores de nivel medio que en los meses anteriores habían mostrado señales de ambición excesiva o de contactos no autorizados con otras organizaciones son ejecutados en los días siguientes. El mensaje interno es total. El jefe está vivo. El jefe está viendo todo. Y el que pensó que había llegado su momento estaba equivocado. La Barbie recibe su propio mensaje. Un incremento de responsabilidades operativas en el centro del país, que en el idioma del narco significa vigilancia más estrecha disfrazada de confianza. Arturo lo sabe ambicioso. También sabe que no puede prescindir de él en el corto plazo. Lo mantiene cerca con la misma lógica con que se mantiene cerca a una serpiente que puede ser útil con respeto y sin descuidos. El cártel no se fragmenta. No hay guerra interna de sucesión. La estructura que Arturo había construido durante décadas sigue operativa bajo la única cabeza que siempre tuvo. El operativo fallido en Cuernavaca cambia la estrategia del gobierno. La Marina intensifica los esfuerzos de inteligencia. Arturo, consciente de que el fallo no desmotivará a sus perseguidores, sino al contrario, modifica sus patrones de movimiento de manera radical. Los periodos en ciudades se reducen a horas, no días. La Sierra de Guerrero se convierte en su base principal. En ese territorio donde su dominio es total y donde los caminos son inaccesibles para cualquier operación que no tenga apoyo logístico local. Arturo es prácticamente intocable. Desde esa posición, continúa dirigiendo la guerra contra Sinaloa, pero con una diferencia respecto a los años anteriores. En lugar de la estrategia de confrontación directa y espectacular, adopta un enfoque de erosión sistemática. No ataca las cabezas, ataca las rutas, los contactos
La infraestructura logística es menos visible en los periódicos y es mucho más efectivo. Este es el punto central de la historia alterna y el más difícil de presentar con ecuanimidad con la estructura Beltrán intacta y la alianza con los Zetas funcionando en varios frentes simultáneos. Arturo lanza en 2011 Lockheed en esta línea de tiempo los analistas llamarían la Operación Puerto Sandún, una serie de ataques coordinados durante un periodo de 3 meses contra las estructuras del cártel de Sinaloa en los puertos del Pacífico, Lázaro Cárdenas en Michoacán, Manzanillo en Colima, Acapulco en Guerrero, 3 ciudades portuarias que son los pulmones por donde respira la cocaína sudamericana, que Sinaloa distribuye hacia Estados Unidos. Durante esos 3 meses, la violencia en esas ciudades es brutal, pero al final del periodo, la presencia operativa de Sinaloa en esos puntos ha sido desmantelada o forzada a replegarse. Y sin esas rutas, la economía del cártel de Sinaloa, que depende del volumen de cocaína colombiana más que del producto local, enfrenta una crisis que no tiene precedente en su historia en Joaquín Guzmán, con sus socios más cercanos, muertos o capturados, con sus rutas comprometidas, con la presión simultánea del gobierno mexicano, que no ha dejado de buscarlo, y de la DEA, que lleva años ofreciendo millones por su captura, toma la decisión que en otra línea de tiempo tomó en 2016, después de su segunda recaptura. Negociar su entrega a Estados Unidos, a cambio de protección para su familia. El Chapo llega a territorio estadounidense en 2012 no como el hombre más buscado del mundo capturado heroicamente, sino como alguien que reconoció, con la lucidez que siempre lo caracterizó cuando le convenía, que había perdido en el cártel de Sinaloa, no desaparece. El Mayo Zambada lo mantiene vivo desde Culiacán con su estilo de siempre, invisible, silencioso, eficiente, pero ya no es el poder hegemónico que fue, es una organización regional poderosa, no el jugador que mueve el tablero nacional. Aquí es donde la historia alterna se vuelve filosóficamente incómoda para todos los que la analizan, con Sinaloa reducido y el gobierno federal, agotado de una guerra que ya lleva 6 años, y decenas de miles de muertos. Arturo construye lo que en términos académicos se describiría como un estado paralelo de facto en el centro sur de México en Guerrero, Morelos, partes de Michoacán, el corredor hacia la Ciudad de México. En estos territorios hay una sola organización que cobra cuotas, una sola organización que pone las reglas de operación para el comercio local, el transport, la construcción, la agricultura, una sola voz, que resuelve disputas con una autoridad que el propio Estado mexicano, en muchos de esos municipios, nunca tuvo. Las cuotas son sistemáticas y predecibles. Un comerciante sabe exactamente cuánto paga, cuándo y a quién. Un transportista sabe qué rutas están autorizadas y cuáles no. Un contratista sabe qué proyectos puede hacer y cuáles son territorio de la organización. No hay sorpresas. No hay grupos nuevos llegando a cobrar por su cuenta. No hay guerra entre facciones por el mismo territorio. Es una mafia, sí, pero es una mafia con reglas internas consistentes y el efecto sobre los indicadores de violencia es estadísticamente significativo. Los homicidios en Guerrero en esta línea de tiempo son entre un 35 y un 45% menores que en la historia real. Los desplazamientos forzados en la Costa Chica, la montaña y la tierra caliente son una fracción de lo que llegaron a ser. No hay nada comparable a la crisis de Iguala en 2014, porque los grupos que en la historia real ejecutaron a los 43 normalistas de Ayotzinapa, Guerreros y Unidos, un fragmento nacido directamente del vacío dejado por la muerte de Arturo. Nunca alcanzaron la autonomía que les permitió cometer esa atrocidad. Operaban dentro de una estructura con jerarquía, y esa jerarquía tenía límites
sobre lo que se permitía en el Estado mexicano para 2014. Ha tomado una decisión que nadie documenta públicamente, pero que todos, en los círculos de seguridad, conocen. Arturo Beltrán Leiva existe. Controlar y eliminarlo, como demostró el intento de 2009, genera un caos que el Estado no tiene capacidad de gestionar. La negociación silenciosa, los gestos de no agresión mutua, la delimitación implícita de esferas de influencia, se convierten en la política real. Es una derrota del Estado, que no se llama derrota porque nadie firma nada, pero es una derrota. En esta línea de tiempo, Arturo Beltrán Leiva llega a sus casi 60 años como uno de los líderes criminales con mayor longevidad de la historia moderna de México. No es un logro menor. Casi todos los que empezaron junto a él están muertos, presos o exiliados. No es el mismo hombre de 2008 en la edad. El estrés acumulado de décadas de vivir bajo amenaza constante y el peso de dirigir una organización de ese tamaño han dejado marca. Tiene diabetes controlada con medicamentos de acceso privilegiado. Se mueve menos. Delega, mas sus hermanos han corrido distintas suertes. Héctor sigue siendo su mano derecha financiera. Alfredo, que en esta línea de tiempo nunca fue capturado porque la ruptura con Sinaloa ocurrió de manera diferente, es su operador militar más activo en la sierra. Mario maneja el reclutamiento con la misma eficiencia de siempre. La Barbecue, eliminado en 2014 cuando Arturo descubrió, gracias a sus propios recursos de contrainteligencia, que había establecido contacto discreto con agentes de la DEA. La ejecución fue tan silenciosa que la prensa tardó meses en enterarse. Arturo se casó formalmente, ya en la vejez relativa de su vida clandestina, con una mujer mucho más joven de Guerrero. No por amor romántico en el sentido cinematográfico, sino por la necesidad de estabilidad doméstica, que incluso los hombres más poderosos necesitan. La boda fue privada, 30 personas, sin banda, sin corridos, el festejo más discreto de su vida. Y llegamos al momento más difícil de este ejercicio, el momento en que tenemos que preguntarnos, lo que nadie quiere preguntarse en voz alta, ¿cuál de los dos México es mejor? ¿El México real, donde Arturo murió, y el Estado ganó tácticamente pero perdió estratégicamente, donde el centro ser del país se fragmentó en docenas de grupos sin control central, donde los homicidios en Guerrero alcanzaron niveles que compiten con zonas de guerra activa, donde 43 estudiantes desaparecieron de una manera que el propio Estado no ha podido explicar 15 años después? ¿O el México alterno, donde Arturo sobrevivió y construyó un orden criminal, pero orden al fin, donde la violencia cotidiana fue estadísticamente menor, donde ciertos crímenes masivos nunca ocurrieron, pero donde el Estado mexicano cedió soberanía real sobre regiones enteras del territorio nacional a un poder paralelo sin legitimidad democrática ni rendición de cuentas hacia nadie que no fuera el propio Arturo? La respuesta honesta es que ninguno de los dos es bueno. Los dos son variantes de un mismo fracaso estructural de décadas. Un fracaso que no comenzó con Arturo y que no terminó con Elan. Pero si la pregunta es ¿cuál de los dos genera menos sufrimiento humano diario para las personas que viven en esos territorios? No para los analistas, no para los politólogos, sino para el hombre que tiene una tortillería en la Costa Chica de Guerrero, para la mujer que manda a sus hijos a la escuela en la Tierra Caliente. La respuesta alterna tiene argumentos que son difíciles de rebatir con honestidad. Esa incomodidad es, exactamente, el legado de Arturo Beltrán Leiva, no el legado de su poder, el legado de las preguntas que su existencia y su muerte nos obligan a hacernos sobre el país que construimos, o que dejamos que construyeran por nosotros. Arturo Beltrán Leiva
Nació en una sierra donde las reglas las ponían los hombres más fuertes. Vivió bajo esas reglas, las perfeccionó y murió a manos de ellas. En la noche del 16 de diciembre de 2009, en Cuernavaca, el Estado mexicano eligió el caos, sin saberlo, y nosotros, todavía hoy, vivimos en ese caos y lo llamamos crisis de seguridad, lo llamamos violencia estructural, lo llamamos fenómeno complejo. Ponemos nombres académicos a lo que en el fondo es la consecuencia directa de decisiones tomadas hace 15 años, 100 años, 200 años. El jefe de jefes ya no está, pero las condiciones que lo hicieron posible no han desaparecido. Y mientras esas condiciones existan, siempre habrá alguien dispuesto a ocupar el espacio que él dejó. Ansí llegaste hasta aquí. Gracias. Esto es el tipo de historia que importa entender, no para celebrarla, para no olvidarla.